para el día de hoy con la temática de farmacología en el área o la especialidad de obstetricia y farmacología en la aplicación o sus repercusiones durante la lactancia. Para aquellas personas que se hayan reincorporado o recién ingresado a esta sesión, hemos dado el tiempo de tolerancia de aproximadamente 10 minutos para iniciar nuestra transferencia, nuestra transmisión y nuestra ponencia. Para tal sentido hay que tener bastante en cuenta que durante el proceso fisiológico obstétrico van a existir variaciones tanto en el volumen circundante a nivel del territorio vascular como también en la afinidad relacionada a las proteínas. Dos determinantes muy importantes en los aspectos farmacológicos y y con lo relacionado al aspecto de la lactancia, hay que tener en cuenta que los elementos químicos que tengan gran facilidad de disolverse o disociarse en elementos líquidos y que tengan afinidad hacia las grasas, específicamente van a permitir un proceso de difusión pasiva a través del proceso de la secreción de las glándulas mamilares, en el cual fácilmente el producto farmacológico puede llegar al neonato o al lactante. Para tal sentido, hablemos un poco con respecto a farmacología en ginecobstetricia. Se refiere a las propiedades y efectos de los compuestos farmacológicos, las drogas, en sentido más general con respecto a las alteraciones químicas y su relación a nivel de los aspectos del sistema y órganos. Hay que tener en cuenta que la historia de la farmacología está determinada por la participación de los elementos fisiológicos, bioquímicos y los relacionados a la especialidad de ginecobstetricia. Debemos tener en cuenta también que cuando hablemos de las propiedades bioquímicas, estamos hablando de la posibilidad de determinar cómo se encuentra la constante de disociación de los elementos químicos, el carácter hidrofílico y hidrofóbico, que esta va a tener gran facilidad de pasaje a través de las membranas celulares, permitiendo un proceso de difusión facilitada o que requiera un proceso de transporte activo. Hay que tener en cuenta que para hablar de la historia de la farmacología, el empleo de las drogas ha sido tan frecuente en toda la historia, no determinadamente en un uso eh, propiamente entendido, sino más con el aspecto del uso diario de los comentarios y del aspecto mítico religioso. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad la aplicación de elementos que tengan propiedades químicas estaba determinada por aquellos químicos, brujos, curanderos, que se dedicaban a realizar o utilizar elementos naturales para poder intervenir en los procesos de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que en 1844 el Sir William Osler determina la afirmación de que el hombre tiene un deseo innato con respecto a los temas relacionados a la medicina. En, mil, en 1813 a 1878, François Day y Claudio Bernard en Francia aplican el método científico. En 1838 hasta 1921, en Alemania, Oswald Schnittweger estipula la generación de la farmacología experimental. John Jacob Abel, en 1857 a 1938, en lo que viene a ser la Unión Europea, determina también la generación de los principios aplicables a la farmacología experimental.
Debemos de tener en cuenta que la rama que está relacionada al tema que vamos a ver el día de hoy pertenece a la farmacología clínica, que refiere a los efectos farmacológicos que se originan dentro del ser vivo o de los órganos y sistemas. Proporciona métodos científicos para determinar la utilidad, la potencia y el grado de toxicidad de cada uno de los elementos farmacológicos, químicos que van a intervenir o van a participar dentro del ser humano. Hay que tener en cuenta que también todo elemento químico va a reaccionar a cómo el cuerpo está determinado a reconocerlo, a la cantidad de receptores, proteínas, elementos de transporte y también en el proceso de degradación. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los cuerpos reaccionan de igual. Para tal sentido, se generó la rama relacionada a la farmacogenética, en la cual se detalla específicamente las respuestas anómalas a los medicamentos, lo que se sale del común. Hay que tener en cuenta que esto está acondicionado genéticamente, que se pueden deber a anomalías en el lugar del receptor, en el punto de fijación o unión o adherencia, trastornos en el metabolismo del medicamento, y esto está determinado con respecto, disculpen, con respecto al proceso, si necesita un proceso de conjugación o no necesita un proceso de conjugación, si necesita un proceso oxidativo o no, para determinar o exponer el principio activo. Con respecto a los trastornos en el metabolismo tisular, y eso está específicamente relacionado en el proceso relacionado al órgano hepático, el cual no permite un proceso de, de glucocolización, el cual va a interferir el proceso de la fase 2. Al intervenir en la fase 2, este no va a poder permitir que el principio activo esté expuesto y permita la acción farmacológica deseada. A su vez, también hay que estar teniendo en cuenta que no van a ser propiamente afectaciones a nivel molecular, a nivel de proteínas, sino también pueden involucrar procesos de anomalías de tipo tisular o también orgánico. Procesos en los cuales tipo afectaciones a nivel de la mucosa, de la región duodenal y del hilio yeyuno van a dificultar el proceso de absorción por no permitir un adecuado contacto. Existen trastornos anatómicos patológicos en los cuales el duodeno pierde sus pliegues y esto al perder los pliegues pierde su superficie de contacto. Lo mismo sucede a nivel del ilio y del yeyuno. Hablemos con respecto a la resistencia de algunos individuos a los procesos de los anticoagulantes, específicamente los relacionados a los cumarínicos, los cuales están asociados principalmente a afectaciones por anomalías en el sitio de adherencia, específicamente en los receptores. Debemos de tener en cuenta que también van a haber procesos anatómicos, como estuvimos mencionando, que era a nivel de los pliegues del duodeno, pero también puede haber que imposibiliten el proceso del vaciamiento gástrico, en el cual existen procesos tipo estenosis de la válvula pilórica que dificulta el proceso de relajación del esfínter pilórico y que no permite el vaciamiento gástrico. Un proceso también en el cual van a generar disautonomías que no permitan las adecuadas generaciones de impulsos nerviosos a nivel del órgano o del sistema digestivo, generando este mismo efecto. Otras anomalías están también relacionadas a lo que son las estenosis subaórticas hereditarias, lo relacionado también al proceso de los digitálicos que pueden producir muertes por afectaciones a nivel de la región cardiovascular. Con respecto a la farmacogenética, debemos tener en cuenta que las anomalías anatómicas, propiamente estamos hablando de un patrón hereditario y no es del tipo
dominante, sino está relacionado a los recesivos y que estos permitan el pasaje siempre y cuando papá, mamá tengan la exposición o la presencia de estos genes. Otros procesos relacionados con respecto a este tema tenemos que tener en cuenta los relacionados a las iatrogenias, los cuales están inmersos a los efectos tóxicos en el paciente causados por un proceso de prescripción en la cual se pudo haber ignorado un dato importante, no se tuvo en cuenta datos de alergias, de interacciones de medicamentos, procesos de omisión, el cual el personal médico puede evitar preguntar o equivocadamente omite estos procesos y no sabe qué medicamentos podrían estar interactuando con el medicamento que está prescribiendo. Procesos que también puedan generar un aumento de la biodisponibilidad del fármaco en sangre y que esto esté aumentando también su actividad cuando se realiza el proceso de unión del medicamento con su receptor, el cual va a generar un efecto potenciado de su actividad. Hay que tener en cuenta también los procesos teratogénicos, lo cual debe involucrar la administración de medicamentos en una mujer embarazada, los cuales posteriormente desencadenan efectos adversos producidos por la administración de fármacos en el primer trimestre, que pueden conllevar a agenesias, ya sea de miembros superiores e inferiores, como la talidomida, cuando esto sucedió, pueden generar retrasos en el desarrollo y cierre del tubo neural, y esto es más relacionado a la supresión de tipo vitamina ácido fólico, vitamina B12. Hay que tener en cuenta también que existen afectaciones en los cuales predisponen a toxicidad cardíaca, exposición para presentar toxicidad a nivel de la región óptica o vestibular, o también nefrotoxicidad, estos más relacionados a los aminoglucósidos. Hay que tener en cuenta que elementos tipo sulfonilurias pueden desplazarse a la bilirrubina, de los sitios de unión con la albúmina pueden llevar a lo que es procesos de kernicterus, los cuales van a generar una fijación por parte del componente, disculpen, por parte de la bilirrubina a nivel de los núcleos caudados, generando procesos de dificultad funcional a nivel del sistema nervioso central de los neonatos, conllevando procesos de convulsiones muy fácilmente o también de inadecuadas desarrollo cognitivo. Está contraindicado en la última etapa del embarazo y también en la lactancia. Con respecto a la farmacognosia, tenemos que tener en cuenta el reconocimiento de plantas naturales, tales como las hojas de belladona. Hablar de farmacia es determinar la preparación de los productos que pueden ser tanto la combinación del principio activo beneficioso como también de los procesos tóxicos y van a estar determinados por la participación de los extractos de los elementos provenientes. Actualmente se usan medicinas de patente que ya tuvieron un proceso de estudio antes de salir al mercado, que durante sus primeras fases o sus primeros años en el mercado siguieron con estudios con respecto a saber si se ven o se presentan reacciones adversas a medicamentos, si se observan también procesos de interacciones no previstas o no estudiadas. Debemos tener en cuenta que todos los elementos provenientes de la técnica para farmacia va cruzada con un proceso de preparación y distribución de las drogas, por los cuales requieren un proceso en el cual van a indicar cuáles son los principios que van a tener cada uno de los compuestos químicos, cuáles son las posologías, cuál es el método o forma de almacenamiento y cuál es el proceso de su dispensación o suministro.
Con respecto a lo que es biofarmacia, debemos tener en cuenta que estudia las mejores formas farmacéuticas para obtener los mejores resultados, para lo cual se requiere una preparación científica para poder saber cómo se administra con menos frecuencia y que se obtenga los mejores resultados. Hablemos con respecto a lo que son la terapéutica, que es el arte de tratar las enfermedades con el uso o empleo de fármacos objetivos para poder determinar o mediar los objetivos deseados terapéuticos. Hablemos de toxicidad, que es principalmente el efecto adverso más frecuente relacionado al rango terapéutico, a la posología, la cual está mediada también el tiempo de vida media de cada uno de los grupos farmacológicos, los cuales al no seguir una adecuada posología o una adecuada rango terapéutico, conllevan a lesiones de tipo daño de órgano o lesiones tipo de daño celular, que están relacionados a los aspectos de iatrogenia. Hablemos con respecto a la toxicología. Si hemos hablado de la toxicidad, debemos tener en cuenta que la toxicología es el proceso en el cual va a involucrar las ciencias en las cuales van a hacer estudios de elementos químicos provenientes de animales, plantas, que tienen un carácter tipo venenoso, y también los elementos de intoxicaciones por usos inadecuados con respecto a los grupos farmacológicos. Con respecto a quimioterapia, según Paul Ehrlich, debemos tener en cuenta que significa el empleo de medicamentos para destruir organismos invasores sin lesionar al huésped. Esto es un efecto o una definición teórica, porque todo elemento que va a participar en el proceso de mediar la respuesta celular en las enfermedades neoplásicas siempre conllevan a procesos de daños de otras células, específicamente las células circundantes al tumor, lo cual conlleva a deterioros a nivel, perdón, con deterioro al nivel de la salud del paciente, la calidad de vida y también con respecto a la percepción de los pacientes. Para tal sentido, debemos tener en cuenta lo que se está determinado para lo que es la farmacología preclínica antes de que llegue a un empleo a grandes masas, describir los medicamentos, los métodos y los criterios a usar con respecto a cada uno de los grupos farmacológicos, desarrollando tanto un proceso de seguimiento y monitorización de los grupos farmacológicos, tantos los presentes, los que ya tienen vigencia o antigüedad en el mercado, como aquellos que recién vayan a salir. Con respecto a la farmacología clínica, tenemos que tener en cuenta, se divide en 4 fases. La primera fase es la fase 1, que es el primer contacto con los pacientes sanos. Se va a determinar un estudio de muestra entre 25 a 50 sujetos de prueba, excepto en aquellas patologías o grupos farmacológicos relacionados a los antineoplásicos y a los antirretrovirales. En la fase 2 se va a determinar la seguridad y eficacia en enfermos. Va a incrementar su grupo o su población de estudio. Se debe de establecer lo que son los parámetros farmacéuticos y determinar si existe un proceso de noxa o daño en los lugares donde se realiza tanto el metabolismo como el proceso de excreción, es decir, en la región hepática y en la región renal. Se debe de diseñar estudios tipo ensayo que conlleven a poder determinar si se debe a un proceso de actuar con respecto al principio activo o si es un proceso relacionado a un efecto placebo, por lo cual tiene que ser un ensayo simple ciego. Como se mencionó, la muestra va a crecer, va a estar determinada de un rango de 10 a 200 pacientes. En la fase 3,
que es el ensayo clínico aleatorizado, el cual va a constar que sea un proceso doble ciego. Ni los pacientes ni los evaluadores conocen si están recibiendo el grupo farmacológico a estudiar o el elemento placebo. Hay que tener en cuenta que esta muestra va a ser mucho mayor, va a oscilar entre los 1000 a 2000 pacientes. Se va a establecer el nivel del medicamento comparado con los ya establecidos en las categorías de eficacia, seguridad y el aspecto económico o su relación económica. En la fase 4 y última, debemos tener en cuenta que va a estar determinado el proceso de la comercialización del medicamento. Ya se le da un nombre genérico comercial y determinar la patente. Se va a realizar el proceso de la farmacovigilancia para evaluar las condiciones en tiempo real, observar principalmente los efectos de las reacciones adversas a medicamentos que se van a determinar. A su vez, se va a hacer un seguimiento, monitorización con respecto a lo que es farmacoeconomía y minimizar los costos o adecuar a la necesidad y a la necesidad y al gasto económico o a la posibilidad a la cual es la canasta básica. Con respecto a lo que es farmacocinética, debemos tener en cuenta que es la rama que va a estudiar la farmacología con respecto al estudio de la absorción, distribución, biotransformación y excreción de todos los componentes químicos, medicamentos, así como sus mecanismos que van a participar. Con respecto a la farmacocinética, es un enfoque cuantitativo del comportamiento de los fármacos o las sustancias químicas en el organismo. Desde un punto de vista práctico, debemos de tener en cuenta que la farmacocinética, como las modificaciones que impone el organismo al cuerpo, el organismo o cuerpo al fármaco. Para tal sentido, los procesos de farmacocinética van a estar determinados. Como pueden observar aquí, el proceso de la absorción, que puede ser el ingreso a nivel del tubo digestivo o la sangre, cómo se va a dar el proceso de la administración, la distribución, el metabolismo, la excreción. Debemos tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos importantes en la práctica clínica son el volumen de distribución, el proceso de unión a proteínas, el proceso de depuración o eliminación, ¿no? O el clearance, y la vida media con respecto a cada grupo farmacológico. Hablemos la relación medicamento-fármaco, el cual es una forma farmacéutica administrada con fines terapéuticos, ya sea paliativo, a un proceso de profilaxis o un proceso de diagnóstico, tratamiento. Hablemos con respecto a la definición de fármaco, que es aquel sustancia que tiene un principio activo y un excipiente, ya sea un saborizante, un colorante, antioxidante, preservante o diluyente, con un objetivo determinado. Si estamos hablando que va a ser un fármaco sintomatológico, el objetivo es combatir los síntomas, dolor de cabeza, fiebre, rinorrea. Si estamos hablando de un fármaco relacionado al aspecto antimicrobiano, estos pueden determinar un efecto bactericida o bacteriostático, afectación en la pared, en la síntesis de la pared, una afectación a nivel de la enzima transcriptasa reversa. Determinamos también los procesos de fracaso o falla con respecto a los tratamientos, los cuales van a determinar una modificación en la forma farmacéutica. Determinar los contenedores, la humedad, la temperatura y la luz en la cual está la exposición, debido a que un proceso inadecuado de almacenamiento de los grupos farmacológicos conllevarían a que el principio activo esté afectado, con lo cual no se lograrían los objetivos terapéuticos. El proceso de absorción es aquel proceso que va a involucrar el paso del fármaco
al sitio de administración y este va a estar relacionado al espacio intravascular. Factores que influyen con respecto a la absorción. Va a ser el proceso de irrigación del sitio de absorción. Es mayor en los procesos donde se encuentran lechos venosos, tales como la región sublingual, rectal, subcutánea, intramuscular e inhalatoria. Debemos determinar también que un factor que influye para el proceso de absorción es el pH en el sitio de absorción, en el cual vamos a determinar que el jugo de pomelo o de toronja va a generar una inhibición enzimática. Debemos de observar que esto va a conllevar a que aumente su concentración, va a generar también con respecto a otros fármacos que se van a ver afectados de manera antagonista. Si el jugo de pomelo genera una disminución por un proceso de afectación de la enzima citocromo P450, esto puede conllevar también a una afectación que incremente su concentración, tipo las ciclosporinas o la cipaprida. ¿Por qué no utilizar este tipo de enzima para su proceso metabólico? Hablemos con respecto a las causas de fracaso en tratamientos, perdón, eso ya lo hemos mencionado. Con respecto a los factores que afectan a la absorción por vía oral, están relacionados los aspectos de la motilidad. Al no haber una adecuada motilidad, el fármaco no va a llegar a su sitio de absorción. También el proceso de interacción con respecto a los medicamentos. Existen fármacos que van a verse disminuidos si son ingeridos conjuntamente o en cercanía de los alimentos, tales como lo que es el acetaminofén, el captopril, la cefalexina, las tetraciclinas, la ampicilina, la digoxina y el hierro. Y va a estar aumentado en aquellos relacionados a los hidroconazoles, la miodarona, la buscapina, el glitialcén, la ergotamina, la grisiofulvina y la isoterina. Factores que afectan la absorción por vía oral son enfermedades gastrointestinales tipo las infecciosas porque van a generar un aumento de la motilidad intestinal, con lo cual va a disminuir su tiempo en contacto con los receptores de absorción. O también aquellos que van a generar un proceso de mala absorción, conllevando a mayor líquido en el lumen a nivel del intestino, con lo cual no se puede absorber adecuadamente. Interacciones con otros medicamentos, tipo lo que es el peptobismol, que va a generar una inadecuada proceso de absorción con otros grupos farmacológicos, específicamente los relacionados a los ferrosos. Para tal sentido, existe una amplia gama de variabilidad biológica que va a ser la raza, la edad, el sexo, el peso, los aspectos psicológicos, aunque estos no están tan relacionados. Y los más relacionados son los efectos del ritmo biológico, la genética y los estados fisiológicos que pueden ser el embarazo y la lactancia, que son estados propiamente que vamos a determinar para poder saber si vamos a lograr un objetivo terapéutico o no. Con respecto a la farmacocinética, específicamente en el embarazo, debemos tener en cuenta que la absorción va a estar aumentada por la progesterona, va a estar disminuida la secreción de ácido gástrico en un 40%, va a haber aumento de la secreción de moco, disminución del vaciamiento gástrico o enlentecimiento, procesos que van a conllevar a un proceso de disminución en la motilidad gastrointestinal, procesos también que van a ver afectados la región o la fisiología biliar. Ahí vamos a hablar del tiempo máximo, la capacidad máxima de transporte y el proceso de disociación de los elementos químicos. Va a haber un aumento en la absorción de medicamentos en aerosoles, mayor en un 39%, y se incrementa el flujo sanguíneo periférico, aumentando hasta casi 6 veces la absorción, tanto en la región de las manos y los pies. Respecto al proceso de distribución, debemos tener en cuenta que la repartición de los fármacos diversos en los tejidos a nivel del organismo es a través de la circulación general. Por lo cual, en procesos de embarazo tenemos que volvernos a acordar
que un cambio fisiológico normal, específicamente a partir del segundo trimestre y el primer trimestre, es un aumento a nivel del agua corporal total, el cual va a ascender de 50 a 70% del peso corporal. Al haber mayor agua a nivel corporal total, también esto conlleva a afectaciones en la variabilidad del líquido extracelular, líquido intracelular y el líquido intersticial. El líquido extracelular plasmático sanguíneo va a estar conllevado a un 4.5% del peso corporal. Del líquido intracelular está determinado de un 30 a un 40% y son las sumas de todos los líquidos a nivel celular. El líquido intersticial corresponde al 16% y la linfa sería lo relacionado a un 1.2%. Con respecto a los procesos de distribución de fármacos en el organismo, debemos tener en cuenta los líquidos transcelulares que conllevan a un 2.5%, los cuales son la relación de los líquidos cefalorraquídeos a nivel intraocular, peritoneal, pleural, sinovial, secreciones digestivas y los relacionados al feto. El volumen de distribución va a estar determinado por el volumen de líquido necesario para poder contener la cantidad total del elemento químico que está relacionado al fármaco en el organismo en la misma concentración que presenta o que esté presente en el plasma. Para tal sentido, vamos a hablar la relación del volumen de distribución con el total del elemento químico entre la concentración presente del producto en plasma. Determinemos el volumen plasmático, el cual va a oscilar en una proporción de 0.05 litros por kilo de peso corporal. Debemos saber también que la heparina confinada al concentrado plasmático a nivel de las moléculas grandes. El volumen extracelular total está oscilando a nivel de 0.2 litros kilo del peso corporal. Con respecto al proceso de distribución, factores que afectan a este van a estar unión a proteínas, y hay que tener en cuenta que la principal proteína transportadora es la albúmina. Y cuando hay procesos que conlleven a una afectación a nivel de la albúmina, estos conllevarían a que no tengan puntos de unión de proteína plasmática para su transporte. A la edad también va a haber un proceso de mitigación o disminución en la génesis con respecto al albúmina. Estados que tengan malnutrición también conllevan a mal proceso de unión a proteínas. Hipoalbuminemia, hiperuricemia, hipobilirrubinemia. Son procesos relacionados a afectaciones con respecto a la distribución. Las interacciones con otros medicamentos también, porque van a competir con su punto de unión, que son a nivel de la albúmina. Con respecto al volumen de distribución, vamos a hablar que la relación de la cantidad del fármaco con el cuerpo a nivel de concentración del fármaco en sangre o en plasma está determinada por la cantidad en el cuerpo versus o entre la concentración en plasma. El volumen de distribución pequeño indica que el fármaco se concentra más en la región plasmática. El volumen de distribución más grande indica que el fármaco se distribuye o está almacenado en los lugares de los tejidos. Si un fármaco es altamente distribuido en tejidos, se requiere una dosis inicial para equilibrar la relación tejido-plasma. Es importante que si el sitio de acción está en los tejidos, estamos hablando posiblemente relacionado a fármacos tipo la amiodarona y la digoxina. Con respecto a los volúmenes de distribución, unos ejemplos. Tenemos que si 500 picogramos de digoxina están en el cuerpo, significa que la concentración plasmática será alrededor de 0.7 nanogramos por mililitro. Dividiendo 500 picogramos entre 0.7 nanogramos por mililitro, el volumen de distribución correspondería a 700 litros, el cual vamos a observar que un valor de 10 veces mayor
a lo que se observaría en el agua corporal. ¿Cómo está determinado ello? ¿O cómo podríamos explicar? Debemos de tener en cuenta que la digoxina es altamente lipofílica y se distribuye preferiblemente a nivel tanto graso como muscular, por lo que las concentraciones en plasma son muy bajas. Las dosis de digoxina para mantener el efecto terapéutico dependen de su composición corporal. Con respecto al proceso de cómo calcular la dosis necesaria para obtener las concentraciones plasmáticas, debemos tener en cuenta que dosis inicial es igual a volumen de distribución por concentración plasmática. Si estamos buscando un volumen de distribución de 30 litros y una concentración efectiva de 10 miligramos por litro, vamos a estar determinando que su dosis inicial va a ser de 300 miligramos. Con respecto a lo que es el volumen de distribución, va a existir un proceso de variabilidad en el volumen que está relacionado al peso corporal. Estos datos son expresados en litros por kilo. La edad influye con respecto al volumen de distribución, ya que disminuye en poblaciones geriátricas, ya que disminuye el proceso de almacenamiento o fijación a nivel tisular y al tener o al tisular, lo cual conllevaría a una disminución en la región orgánica. Con respecto al volumen de distribución, tenemos ciertos ejemplos. La warfarina tiene un volumen de distribución de 0.14 litros por kilo. La gentamicina tiene una distribución de 0.25 litros kilo. La amoxicilina, que es un antibiótico, de las penicilinas, tiene un proceso de distribución de 0.30 litros por kilo. La teofilina, que es más usado también para los elementos de crisis asmática, tiene un proceso de distribución de 0.48 litros por kilo. El tamoxifeno, que era utilizado como un antineoplásico, se observa que tiene un volumen de distribución de 50 a 60 litros por kilo. Unión a proteínas. Vamos a estar determinando que tiene una gran importancia, ya que solo el fármaco libre puede distribuirse y eliminarse. Cuando se une a proteínas, el único objetivo es permitir la llegada del fármaco al lugar objetivo o diana. Hay que tener en cuenta que existe un proceso de variabilidad entre pacientes propiamente por el proceso de unión a la albumina u a otras proteínas transportadoras. Hay que tener en cuenta que el conocimiento del grado de unión a proteínas permite saber si la posibilidad de interacción con otros fármacos existe o no. Ejemplos con respecto a la unión a proteínas. Tenemos que la warfarina tiene una unión en proteínas a 99, lo cual vamos a saber que es la que tiene mayor unión a proteínas de estos grupos de fármacos, ya que la gentamicina tiene una unión a proteína de 10, la amoxicilina una unión a proteínas de 18, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, una unión a proteínas de 25, y la amitriptilina, que es un antidepresivo, va a tener una unión a proteínas de 95. Con respecto a la relación de solución en lípidos y la unión a tejidos, debemos tener en cuenta que todas son bajas, específicamente la warfarina, gentamicina y la amoxicilina, y las que tienen una categoría media son la fenitoína y la que tiene alta es digoxina y amitriptilina. El volumen de distribución de la warfarina es 0.14, la gentamicina es 0.25, 0.30 la amoxicilina, la fenitoína es 0.7, la digoxina tiene un valor de 7 litros por kilo y la amitriptilina un valor de 15 litros por kilo. El proceso de distribución en el embarazo va a estar disminuido a nivel del proceso de unión de proteínas plasmáticas, aumentado por el flujo sanguíneo, incrementado a nivel del líquido extracelular,
presencia del líquido amniótico, lo cual va a conllevar a alteraciones en el proceso de distribución, y también va a observarse un proceso de afectación por la aparición del compartimiento placentario. Hablemos que durante el proceso del embarazo va a existir un proceso de aumento del volumen circundante en la sangre, especialmente a nivel del plasma, lo cual conllevaría a una afectación a nivel del volumen de distribución. Esto también va a conllevar a afectaciones a nivel del proceso químico del fármaco con la membrana. Si tiene un carácter hidrol, afinidad hacia los elementos grasos, van a permitir que fácilmente el compuesto químico penetre la membrana, y esto, al poder permitir que difunda fácilmente por parte de la membrana y que sea hidrofílico, va a conllevar la facilidad de que pase por la barrera hemato-placentaria. Con respecto a la transferencia placentaria, no es una barrera protectora. La mayoría de las sustancias que van a cruzar por un proceso de difusión pasiva generan una gradiente de concentración. Pocas sustancias lo cruzan por un proceso de transporte. Tienen que tenerse en cuenta los factores con respecto a ello. Es el peso molecular. Cuando son menores de 500 Dalton, va a tener mayor facilidad de transporte. Un pH ácido y las bases fuertes van a permitir que crucen fácilmente. Se va a determinar que la solubilidad en lípidos facilita el paso por el carácter a nivel de la membrana, que permite su proceso de disolución y pasaje. También van a observarse que las drogas son absorbidas por la madre y van a generar un efecto en el producto, sea el feto o el bebé. Debemos tener en cuenta también factores relacionados al pasaje por parte de la región placentaria. Va a ser la distribución de las drogas, el proceso de fijación a proteínas, lo cual va a permitir que pasen las drogas no unidas. Las mujeres tienen baja concentración de albúmina y de alfa proteínas a nivel ácido. Vamos a observar las características físicas de la placenta, que se adelgaza conforme avanza el embarazo. Observemos también las características de las drogas, que van a haber cambios a nivel del flujo placentario con drogas que van a tener efectos vasoactivos. Enfermedades coexistentes, tales como la hipertensión arterial, la diabetes, aumentan o reducen respectivamente el flujo placentario. Con respecto a la superficie placentaria, a la semana 28 debemos tener en cuenta que su superficie es de 3.4 metros cuadrados. Y a la semana 40, este valor es cuadruplicado, teniendo 12.6 metros cuadrados. La superficie renal de intercambio va a estar relacionado con respecto a las 28 semanas en 29 metros cuadrados, la de 40 semanas 67 metros cuadrados, teniendo una baja densidad a nivel de los microvellosidades. Va a haber un engrosamiento, perdón, una disminución con respecto al engrosamiento de la región del sistema renal, de alrededor del 90% en las arterias uterinas. Con respecto al proceso de difusión simple, va a existir relación o dependencia del peso molecular, un tamaño menor a 100 daltos, lo cual va a generar un pasaje más facilitado. Va a observarse que va a haber un proceso variable entre las 600 y 1000 daltons, lo cual va a generar un proceso de transporte selectivo. Va a haber un proceso relacionado a la naturaleza físico-química, en las cuales los no ionizados, los liposolubles y las configuraciones espaciales permiten un adecuado pasaje. Hablemos con respecto a la difusión facilitada. Está relacionado a los mecanismos facilitadores específicos y son
específicamente los elementos tipo hierro y glucosa. Los transportes activos son los relacionados a la vitamina B12, la creatinina y a los aminoácidos. Aquí vamos a observar con respecto a la relación y al desarrollo por semanas. Tenemos una edad gestacional en semanas de 10 con un peso aproximado de 50 gramos, con un volumen plasmático de 2.75, un volumen extracelular de 12, agua total de 25.5 y un peso en grasa en kilos de 16.8 kilos. La gestacional de 20 se observa que el peso en kilo va a ser de 54, el volumen plasmático va a ser de 3, aumentando ligeramente, el volumen extracelular va a aumentar a 13, lo que está relacionado al agua total libre va a ser de 27 y el peso en grasa en kilos va a ser de 18.6. Al aumentar, al aumentar la edad gestacional en semanas, en las 30 semanas específicamente, teniendo un peso de 58.5 kilos, vamos a obtener un volumen en plasma de 3.6 litros. El volumen extracelular va a ser de 14, el agua total en litros va a ser de 29 y el peso de la grasa en kilos es de 20. A la edad gestacional de las 40 semanas se va a tener un peso de 62.5 kilos, el volumen plasmático va a ser de 3.75, el volumen extracelular va a ser de 15, el agua total libre va a ser de 23 y el peso en grasa va a ser de 19.8 kilogramos. Con respecto a las afectaciones del volumen de distribución, tenemos que tener en cuenta que la oxacilina, que es una penicilina, va a estar con el volumen de distribución incrementado, la ampicilina también, que es también otro proceso de las penicilinas, el fenobarbital, que es un anticonvulsivante utilizado en las convulsiones refractarias, va a estar incrementado, la cefalotina también va a estar incrementado, va a haber una disminución en la meperidina, va a haber un proceso de incremento en la fenitoína, que también es otro anticonvulsivante, y lo que es el metacualona va a ser una afectación sin registro. No va a haber ni aumento ni disminución. Con respecto a los procesos de biotransformación o metabolismo, tenemos que tener en cuenta que va a ser el proceso de eliminación química o transformación metabólica de las drogas. Va a observarse un proceso de biotransformación, que es el proceso enzimático intracelular. Las reacciones químicas que van a participar son la fase 1 y la fase 2, específicamente las relacionadas al aspecto o a la relación órgano de la región hepática. La fase 1, que son las relacionadas a reacciones no sintéticas, van a ser procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. La fase 2 es la relación sintética, en la cual vamos a observar procesos de conjugación. Los sitios de biotransformación principalmente son en la región hepática, pero también puede observarse un efecto a nivel renal, en la vía gástrica, en la piel y el pulmón. El sistema enzímico cuenta a nivel retículo endoplasmático de transformación a nivel de los microsomas hepáticos, están encontrados por procesos de oxidasas, reductasas, esterasas y glucuroniltransferasas. Las oxidasas es catalizar las reacciones oxidativas. Las reductasas reducen los compuestos a nivel de los ésteres nítricos. Las esterasas provocan procesos de hidrólisis en los ésteres. Procesos de glucoroniltransferasa van a provocar la conjugación propiamente con el citocromo P450. El proceso de oxidación es la adición de oxígeno o la pérdida de hidrógenos a través de enzimas microsómicas en el hígado, y también van a estar relacionados a la participación de los alcoholes y los aldehídos. Con respecto al proceso de reducción, es la pérdida de oxígeno o adición de hidrógenos a través de los procesos de los aldehídos, los ésteres y las cetonas. La hidrólisis es el proceso en el cual va a haber un proceso de eliminación o descomposición de una sustancia
por intermedio del agua, de los ésteres y los glucósidos. El proceso de biotransformación, que es el proceso de conjugación o síntesis, debemos tener en cuenta que es la combinación de una droga con otras sustancias formadas en el organismo, en el cual vamos a observar que el origen de la sustancia ionizada, generando procesos a nivel ácidos excretados a nivel de riñón. Es una de las más comunes, única, ocurre siempre en el sistema enzimático microsomal hepático, por un proceso del ácido glucurónico, lo que es la acetilación, y el proceso de síntesis de sulfato. Como se puede observar, tenemos los canalículos hepáticos y por ahí es donde van a observarse que va a ser la relación de la circulación a nivel de la vena porta, observándose el espacio de Diésel y a nivel del hepatocito. Entre hepatocito y hepatocito se van a observar que se realiza la fase 2. Con respecto al proceso de la fase 1, que es el metabolismo de la oxidación, la hidrólisis, se observa a nivel de retículo endoplasmático. Los efectos a nivel del primer paso van a estar relacionados a los procesos relacionados a concentración de dosis y también con respecto al proceso de difusión pasiva o activa a nivel de la pared intestinal que va a conllevar posteriormente a su absorción, lo cual va a generar un proceso de distribución llegando fácilmente al nivel de la región hepática, conllevando al inicio del proceso del metabolismo. Con respecto a las macromoléculas y la relación del citocromo P450, se van a observar afectaciones en la arquitectura de la proteína, como se puede observar aquí en esta imagen. Los mecanismos de oxidación de la vía del citocromo P450 están relacionados con respecto al mecanismo de activación del oxígeno y a la oxidación del fármaco por parte del citocromo. Como pueden observar, el citocromo P450 participa con el fármaco y el cual va a generar la participación tanto del hierro como del oxígeno, generando que el hierro pierda una molécula de alcohol para permitir la fijación del fármaco a la enzima citocromo P450. Otras isoformas de la enzima o de la proteína del citocromo P450 es el CYP1A2, el CYP3A4, el CYP2C9, el CYP2C19, el CYP2D6. Los factores que van a afectar el proceso de biotransformación van a ser, en la edad, el recién nacido va a generar un proceso de déficit a nivel de las enzimas y en el anciano va a haber una disminución en la concentración de estas mismas. A nivel de la mayor exposición en sexo o género, sabemos que los hombres tienen mayor actividad enzimática por efecto de la testosterona. Las enfermedades hepáticas cardíacas también van a generar afectaciones a nivel de la biotransformación por un proceso de inhibición en el cual van a estar relacionados el proceso de la competición a nivel del punto de unión del citocromo P450. Los inductores se van a observar procesos que disminuyan las concentraciones farmacológicas. Con respecto al proceso de metabolismo, vamos a estar terminando el proceso de la función hepática aumentada por parte de la progesterona, mecanismo placentario, a nivel del proceso de oxidación, reducción y hidrólisis con conjugaciones. Debemos tener en cuenta también lo que es lo relacionado al proceso del metabolismo fetal, el cual va a tener menor proceso de oxidación, conllevando a alteraciones a nivel también del proceso de la reducción de los fármacos. En el proceso de excreción o eliminación, debemos tener en cuenta que es el pasaje de las drogas de la circulación general hacia el territorio exterior del organismo. Para tal sentido, la eliminación principalmente se da a nivel renal, encargado, el cual a través de las propiedades farmacológicas van a permitir que sean más, más
excretado o masa eliminado, de sus características hidrosolubles y liposolubles. Los principales mecanismos son por el proceso de filtración glomerular, secreción tubular y absorción o reabsorción tubular. Con respecto al proceso de filtración glomerular, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes adultos, este va a estar determinado por una relación de 120 mililitros por minuto. Los fármacos de mayor peso molecular, específicamente, como estábamos mencionando, y aquí hay un error, con respecto a los que son a su peso molecular menores a 20.000 Dalton, van a difundir por fusión glomerular. Y cuando son mayores, por la relación de la membrana glomerular y la fijación de las proteínas, no van a permitir que estos pasen fácilmente. En esta función está aumentada en el embarazo, como también se menciona en este. Con respecto a la función tubular, debemos tener en cuenta en la región específicamente de la secreción, es un proceso activo que utiliza proteínas que van a hacer un proceso de transporte o corredoras que van a estar conllevando hasta el 20% del flujo sanguíneo renal, se filtra por el glomérulo. Mínimo un 80% del fármaco es distribuido y pasa por los capilares peritubulares del túbulo proximal y del sistema contorneador. Algunas drogas, como las penicilinas, estimulan estos mecanismos para su secreción. Las penicilinas, el 80% se fija proteína, pasa por el filtrado, el aclaramiento es lento, generando una eliminación casi completa por parte de la secreción tubular proximal. Su velocidad de eliminación son más altas. Se va a observar que lo que es el prevenecid va a generar una prolongación o un aumento de los efectos de la penicilina, retrasando su proceso de excreción. Hablemos con respecto a los fármacos ácidos y bases. Secretan activamente a nivel del túbulo renal, se excretan con más rapidez que otros. Los fármacos liposolubles van a hacer un proceso de reabsorción pasivamente, generando una difusión a nivel del túbulo. No se excreta fácilmente en la orina. Los factores que afectan la excreción, como hemos mencionado, está el proceso de la filtración glomerular, el cual va a estar determinando la participación del fármaco libre y el proceso del peso molecular, el cual tiene que estar disminuido. Con respecto a la secreción tubular activa, tenemos que tener en cuenta que va a participar la proteína acarreadora y el gasto de energía. La reabsorción tubular pasiva es propiamente de las moléculas no ionizantes y del pH urinario. Con respecto a la función secretorial del pH ácido débil, se va a generar un proceso de excreción o eliminación más rápida en la orina alcalina y viceversa. Con respecto a la alcalinización de la orina, esto va a acelerar la excreción de lo que es el ácido acetil salicílico, la aspirina. También debemos tener en cuenta que es un proceso activo y pasivo, en el cual vamos a observar que otras consideraciones, el flujo sanguíneo renal depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular para poder permitir tener una distribución y este pueda conllevar a sus afectaciones en caso de que hubiera una eliminación inadecuada de esta. Vamos a hablar con respecto a la unión de los fármacos y a proteínas que afectan a la filtración glomerular porque solo es filtrado el medicamento libre. Para tal sentido, debemos tener en cuenta cómo va a estar la función renal de todos los pacientes. Específicamente, los de la primera edad es de 1 a 10 días de nacido. Debemos tener en cuenta que su función renal o su filtración glomerular es de 15 a 45 mililitros por minuto. En el primer mes es de 30 a 60 mililitros por minuto. De 6 meses es de 50 a 100 mililitros por minuto. De un año estamos hablando de 80 a 120 mililitros por minuto. De un año para adelante, estos van a estar manteniéndose casi en valores de 80 a 140, de 70 a 110, y en la tercera edad se va a observar una disminución marcada en la función renal, teniendo que es de 45 a 85 mililitros por minuto.
Otras consideraciones que se tienen que tener en cuenta es la vía pulmonar, en la cual una rápida difusión de los gases y sustancias volátiles se van a permitir un pasaje a nivel de la región sangre alveolar. Con respecto a regiones salivales, debemos tener en cuenta que pequeñas cantidades de drogas liposolubles, tipo los antihipertensivos, los barbitúricos, sulfonurias, bismutol, el mercuronio, el sabor metálico y otras lesiones musculares van a generar alteración del elemento químico con su farmacocinética. Enfermedades biliares, vamos a observar que por la bilis va a proceder a realizar un transporte activo de los ácidos orgánicos ionizados con afectaciones a nivel de la penicilina, tetraciclinas y la rifampicina. Las bases orgánicas ionizadas van a generar alteraciones a nivel de la estreptomicina y la canaimicina, que es un aminoglucósido. Con respecto a las enfermedades del colon, tenemos que tener en cuenta que el plasma sanguíneo, la luz del colon, la difusión pasiva, el transporte activo, tanto del yodo, van a observar que los elementos químicos pesados, tales como el calcio, riesgo de toxicidad en niños. Por lo cual, ya hemos mencionado ello que se tiene que determinar el grado de hidrosolubilidad, el proceso que pueda estar albergado tanto en lágrimas, sudor, la leche materna, en caso de que estuviéramos hablando de un paciente lactante. El proceso de eliminación va a estar afectado o mediado por el nivel de urea a nivel de función renal, el cual vamos a observar que está aumentada por un flujo sanguíneo renal del 30%, un proceso de filtración glomerular del 50%, una función tubular renal de este mismo valor. Vamos a observar también el incremento de la producción de saliva. Como podemos observar en el embarazo, tenemos en la edad gestacional un flujo renal de 500 y una filtración glomerular de 100. Conforme va progresando el estado gestacional, en 10 semanas de edad gestacional tenemos un flujo aumentado de 760, una filtración glomerular mantenida. En las 20 semanas de edad gestacional se observa que el flujo renal sigue siendo 760, pero la filtración glomerular ha incrementado a 150. En una edad gestacional de 40 semanas, se tiene un flujo renal de 720 y una filtración glomerular de 150. Con respecto a las afectaciones de los medicamentos, se tiene que tener en cuenta que el proceso de eliminación de la metilcilina está disminuida, la ampicilina está incrementada, la cefalotina, está disminuida, la gentamicina está incrementada, la amicacina, la metacualona también está incrementada. Con respecto al tiempo de vida media, tenemos que tener en cuenta que es aquel tiempo en el cual se elimina el 50% del fármaco del organismo. Está determinado por 0.693 entre una constante de eliminación, el cual vamos a estar determinando que son parámetros muy importantes en el diseño de regímenes a nivel de la dosificación o la posología. Se tiene que tener en cuenta que la concentración de la droga frente al tiempo va a generar una gráfica cóncava. Según vaya aumentando el tiempo, la concentración en plasma del fármaco va a ir disminuyendo. ¿Por qué es importante? La duración de acción después de una dosis es única. El tiempo para alcanzar el estado estacionario va a estar determinado por el tiempo de vida media. La frecuencia de dosis requerida para evitar grandes fluctuaciones también está mencionado con respecto al tiempo de vida media. Con respecto a lo que son conocimientos de la vida media, se tiene que tener en cuenta que un paciente está tomando un medicamento antidepresivo, los niveles son de 16 miligramos por litro y estos son
muy tóxico. Si se desea que los niveles alcancen una concentración de 2 miligramos litro, la vida media de un fármaco es de 8 horas. ¿Cuánto tiempo se requiere para obtener estos niveles? 4 horas, porque hemos dicho que es la mitad de la vida media. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que la vida media es el tiempo reducido a los niveles farmacológicos en sangre del 50%. Por lo tanto, si estamos pensando que vamos a prescribir una medicación de 16 miligramos a 8 miligramos, este va a tener un tiempo de vida media de 8 horas. Por más que nosotros reduzcamos, esto va a seguir siendo cada 8 horas. Por lo cual, se requiere que en un tiempo total de 24 horas, para mantener concentraciones plasmáticas constantes, dar cada 8 horas, para evitar que existan fluctuaciones. La regla de las 5 vidas medias es muy importante con respecto a la necesidad de determinar una acción específica y el mantenimiento de esta. Debemos saber que requiere 5 vidas medias para alcanzar los niveles de estado estacionario, mantener una meseta con respecto al efecto terapéutico, y que las 5 vidas medias para eliminar lo que es el 90% del fármaco. La vida media es la combinación tanto del volumen de distribución y el proceso de depuración o eliminación. Con respecto a la vida media, deben tenerse en cuenta que fármacos como lo que es el nifedipino va a tener una vida media de 1.8 horas más menos 4. Lo que es el metronidazol va a tener un tiempo de vida media de 8.5 más menos 2.9 horas. El clonazepam tiene 18 a 28 horas, el diazepam tiene de 30 a 60 horas, el tamoxifen de 4 a 11 días. Hay que tener en cuenta que está influenciado directamente con el régimen de dosificación. A mayor vida media, el fármaco deberá administrarse en intervalos más largos en tiempo. La vida media larga son menores fluctuaciones en el estado estacionario. Como pueden observar, tenemos una gráfica en la relación de concentración plasmática y tiempo, en donde observamos que conforme se va dando, según su vida media, se va a llegar a una eficacia terapéutica manteniendo un proceso del objetivo terapéutico. En el caso de que estuviéramos hablando de anticoagulantes, se necesita llegar a un valor de INR para establecer que está anticoagulado y seguir las terapéuticas para que éste se continúe. Con respecto a ello, debemos tener en cuenta que la acumulación está determinada en la relación de la fórmula 1 entre 1 menos E, que es una constante, por la constante de disociación menos lo que es el tiempo. Depende del intervalo de dosificación de la vida media y este va a estar relacionado al proceso de eliminación. Con respecto a la ecuación, se tiene que determinar lo que es la capacidad máxima en el sistema, su función de depuración, lo que es el volumen de distribución. Se va a determinar que el intervalo de dosificación va a estar determinado por los parámetros de clearance, el volumen de distribución y la constante de eliminación. Para tal sentido, vamos a observar que es la relación propiamente de lo que es la concentración en sangre, el tiempo máximo, su clearance con respecto a su concentración en lo que es el... Debemos tener en cuenta qué dosis se va a dar, cuántas veces se va a administrar, cuándo es necesario modificar la dosis bajo ciertas condiciones clínicas, determinar si existen posibles interacciones farmacocinéticas. Para ello, observemos esta gráfica en la cual vemos la fase experimental inicial, en donde buscamos un efecto deseado frente al porcentaje, bueno, al porcentaje no, a la concentración de relación dosis miligramo kilo. Conforme vamos a ir aumentando la dosis miligramo kilo, va incrementándose el efecto que nosotros deseamos.
Luego de una semana, vamos a observar que al repetir una inyección, se va a repetir este mismo efecto, ya teniendo las dosis propiamente determinadas. Y esto se replica a las 2 semanas también. Para tal sentido, tenemos la relación con respecto a la concentración y el tiempo de un fármaco. Conforme aumenta la concentración del fármaco, vamos a ir viendo que el tiempo requiere aumentar para poder ir reduciendo sus concentraciones plasmáticas. Aquí está más relacionado con respecto a lo que es el tiempo de vida media. Un fármaco con buena concentración plasmática va a requerir más tiempo para poder eliminar el 50% del fármaco. Aquí observamos lo que son el número de vidas medias, en el cual se determina que para poder permitir la eliminación del fármaco se requiere 5 vidas medias. Y también lo que habíamos mencionado, para poder permitir que tenga una eficacia mantenida, es también el uso de las 5 vidas medias. Aquí tenemos que va a hacerse la administración de un fármaco para poder permitir que tenga un objetivo terapéutico. Conforme va incrementándose la administración de los fármacos, su actuar o su forma, cómo va a reaccionar el cuerpo frente al medicamento, va a ir aumentando hasta llegar a una dosis de mantenimiento. Una vez que se suspenda, ya no exista más fármacos, este efecto va a disminuir. Al disminuir el efecto significa que la concentración en plasma va a estar menguando o disminuyendo. Tenemos aquí otra gráfica en la cual vemos conforme se le va administrando, sus efectos se van manteniendo y se ponen más constantes. Cuando ya se realiza una parada, desaparecen estos efectos. Para tal sentido también es importante determinar lo que es el rango terapéutico, en el cual es determinar cuánto es la dosis mínima para que realice su efecto y cuál es la dosis máxima, en el cual ya pasaría a realizarse o generarse procesos de efectos tóxicos o de NOx. Como pueden observar, tenemos acá la relación farmacocinética, farmacodinámica, en el cual vamos a observar que está relacionado a lo que es la administración, el tejido plasmático. Vamos a observar el proceso de biotransformación relacionado al aspecto de eliminación, y esto va a generar la eliminación ya sea por orina o por heces. Lo que es la relación de la farmacodinámica, se tiene que tener en cuenta que esto va a ser propiamente determinado por el proceso de unión competitiva, unión a los receptores, lo que es el proceso de degradación intracelular y la relación entre los receptores y los efectos tóxicos y efectos terapéuticos. Como podemos observar, se va a realizar la administración de un medicamento, ya sea por vía oral o parenteral. Llega al organismo, el cual va a permitir saber cuál es la constante de absorción. Esto va a permitir saber cuánto del fármaco que fue administrado va a llegar al lugar del sitio de acción. Se realiza el proceso para permitir un volumen de administración. Posteriormente se va a observar la concentración en plasma y determinar cuál es la constante de eliminación, ya sea por vía hepática o vía renal. En las concentraciones sanguíneas se va a determinar la relación, que cuanto más fármacos se administran, mayor es el efecto que se va a obtener. Y una vez que se suspenda o se elimina las dosis de los fármacos, este va a ir menguando y disminuyendo hasta completar las 5 vidas medias. Los parámetros con respecto a lo que es la administración por vía oral, como se puede observar, tenemos la relación concentración plasmática con lo que es el tiempo. Va a ir aumentando la concentración en pico, la concentración máxima, hasta poder determinar lo que es un efecto mantenido. Y esto se va a dar principalmente, como pueden ver acá, que es el tiempo de vida media de la concentración plasmática en la primera vida media. Posteriormente, este va a disminuir conforme ya vaya disminuyendo la concentración en plasma. Se administra una segunda dosis con una segunda vida media.
va a ir aumentando para llegar a valores de mantenimiento. Si no se administra en 5 vidas medias, el efecto que se está buscando va a desaparecer. Los parámetros farmacocinéticos después de la administración endovenosa significan que el fármaco llega mucho más al territorio vascular para permitir hacer un efecto terapéutico mayor, pero también significa que por el proceso de metabolismo, ya sea en la fase 1 o la fase 2, a nivel del territorio hepático, este va a generar que vaya disminuyendo su tiempo después de administración del fármaco y su concentración en sangre. Con respecto al proceso de biodisponibilidad absoluta, se tiene que tener en cuenta que está relacionado en la fórmula matemática auge con respecto a lo que es la presentación tanto oral entre lo que es la concentración administrada por vía endovenosa por 100%. Debemos tener en cuenta que el proceso de distribución es el transporte del fármaco por todo el organismo, el volumen hipotético en el cual el fármaco se está distribuyendo. Con respecto a ello, debemos saber cómo es la concentración, que es la dosis entre el volumen de distribución es dosis entre lo que es la concentración, y está determinado entre la relación de líquido por kilo o litro por metro cuadrado. Cuando disminuye el volumen de distribución, se tiene que tener en cuenta que existe mayor unión a proteínas plasmáticas y se realiza de manera inversa. Mayor volumen de distribución, menor unión a proteínas, mayor unión plasmática a proteínas tisulares. Y esto está relacionado también con respecto al tiempo de vida media. Como pueden observar, tenemos el fármaco en la región plasmática, lo cual va a permitir tener cierta relación con respecto a los diferenciales de concentraciones tanto en la región plasmática como en la región tisular. Cuando existe un valor o una diferencia en contra, este va a permitir el pasaje del grupo farmacológico, lo cual vamos a ver si va a estar mediada por un efecto de transportador activo, pasivo, facilitado, o simplemente tiene un pasaje libre. Con respecto a los parámetros farmacológicos del metabolismo, se tiene que tener en cuenta la depuración plasmática total y la depuración renal. El volumen teórico de plasma que se está limpiando del fármaco por unidad de tiempo, por lo cual la depuración es igual que la eliminación, lo cual va a estar determinado entre la dosis y lo que es el AUC, cual va a estar determinado por la relación de mililitros por minuto o litros por hora. Ya hemos hablado de la vida media, que es el tiempo necesario para que la concentración del fármaco disminuya en un 50%. Cuando aumenta el tiempo de vida media, significa que disminuye la eliminación. Como pueden observar en esta gráfica, se va a ver lo que es el proceso de la concentración plasmática y el inicio y la terminación o el final de la administración de un fármaco y cuál es su intensidad. El objetivo de una terapia farmacológica es lograr niveles sanguíneos del fármaco que sean suficientes para producir un efecto deseado o un objetivo y mantener estos niveles mientras dure el tratamiento. Con respecto a dosis múltiples, se observa que conforme se va administrando dosis, va aumentando los efectos deseados en el interior del cuerpo, hasta llegar a una dosis de mantenimiento con sus objetivos o sus efectos al máximo. Y esto está determinado con respecto a las 5 vidas medias. En la vía endovenosa, esta variabilidad con respecto a sus efectos no es tan marcada, ya que la mayor parte de la concentración del fármaco llega al territorio sanguíneo, permitiendo obtener mejores efectos terapéuticos. Cuando baja la concentración plasmática, significa que va a empezar a desencalar o disminuir el efecto terapéutico. Al administrarle una nueva dosis, significa que nuevamente llega a sus valores ideales. Como podemos observar, tenemos la relación concentración y tiempo, en la cual vamos a observar
múltiples vidas medias de eliminación. Como pueden observarse, tenemos que después de una administración de un medicamento aproximadamente de 4 vidas medias, ya se puede tener un efecto terapéutico mantenido. Se llega a este entre la cuarta y la quinta la vida media. Y en un proceso de que si estuviera habiendo una parada, una eliminación del fármaco, después de 5 vidas medias se observa que ya va a ir deteriorándose su efecto terapéutico. Van a existir procesos de fluctuación que va a ser proporcional a la dosis y al intervalo y vida media, también con respecto a la disminución o alteraciones del proceso de absorción. El tiempo para alcanzar un estado estacionario se tiene que tener en cuenta que es la estabilización, no es que se alcanza inmediatamente. Puede tomar varias horas o días, los cuales están relacionados a tener 3.3 vidas medias. Como podemos observar en esta gráfica, donde A es la infusión intravenosa continua, para la cual se debe determinar la velocidad de administración de 37.5 miligramos por hora. Y B, que es la otra gráfica, es la administración de un bolo intermitente de 300 miligramos cada 8 horas para poder determinar y llegar a una terapéutica objetivo. Por citar un ejemplo, si es antihipertensivo, mantener presiones ideales. Con respecto al proceso de infusión intravenosa y la administración tipo bolo, se tiene que tener en cuenta que la teofilina va a generar un proceso de infusión intravenosa continua de 37.5 miligramos hora. La administración de este bolo va a generar una intermitente de 300 miligramos cada 8 horas con una velocidad de administración de dosis y intervalo administrado. Los parámetros utilizados en la simulación son un proceso de eliminación de 2.6 litros hora con un volumen de distribución de 30 litros y un tiempo de vida media de 8 horas. En el ego del equilibrio estacionario se tiene que tener en cuenta que la concentración para esto está determinado en 14.4 miligramos litro. El margen terapéutico de la teofilina es de 10 a 20 miligramos litro, o en otros equivalentes serían de 55 a 110 milimoles litro. Aquí tenemos nuevamente lo que es la gráfica de dosis múltiple y la administración de la vía oral. Tenemos aquí lo que es la gráfica con respecto al proceso de administración de medicamento, la concentración del fármaco frente a las horas. Como pueden observar, el adulto rápidamente va a escalonar cuando se le administra un fármaco y este con respecto a su relación de la concentración plasmática. En cambio, en el lactante y el embarazo, estos escalonan no tan rápido como en el adulto, pero se mantienen. En cambio, en el adulto termina una vida media y fácilmente cae el proceso o el objetivo terapéutico. Como se puede observar, tenemos variabilidad con respecto al estado de embarazo, en el cual vemos la relación y la diferencia con respecto a las 10 semanas de embarazo y a las 40 semanas de embarazo de edad gestacional. Se puede observar que la concentración plasmática asciende más rápido en los embarazos de primer trimestre, bueno, sería primer trimestre, segundo trimestre, y en el tercer trimestre ya no ascienden tan rápido, teniendo mayor dificultad. En cambio, como pueden observar, en el, ¿cómo se llama esto? En el tercer trimestre, su escalonada es menor, como les mencioné. Se administra un fármaco y conforme va acabándose, el objetivo terapéutico no se mantiene fácilmente, a comparación de la primer y segundo trimestre. Con respecto a las concentraciones plasmáticas máximas de carbamazepina, podemos observar que se le administra una dosis de picogramos mililitros y en meses de embarazo estos van a tener un efecto terapéutico desescalando. Su vida media de eliminación con respecto a carbamazepina se tiene en cuenta que en meses de embarazo esto va a generar una eliminación menor, haciendo que su efecto se siga manteniendo, teniendo efectos hasta tóxicos si se va administrando la misma dosis y no se tiene el cuidado de saber cómo se está realizando el proceso del clearance farmacológico. La farmacodinámica, con respecto a los mecanismos de acción de los fármacos, tenemos que tener en cuenta los receptores, las enzimas, los canales y los transportadores. Para tal sentido,
influye el fármaco sobre el sistema biológico es el estudio del mecanismo de acción de los fármacos que dan lugar a los efectos farmacológicos. Mecanismo de acción específico a través de los receptores, de las enzimas, a través de los canales y los transportadores. Los mecanismos inespecíficos, modificación del pH, alcalinización. Con respecto a los absorbentes, observar que va a haber participación del carbón activado, los surfactantes, lo que es nonoxil 9, y el proceso de osmosis se va a observar por participación del manitol. Con los intercambiadores iónicos se observa lo que es la colistirina y lo que es el proceso de óxido-reducción por el cloro y el yodo. Con respecto a los blancos farmacológicos, se tiene que tener en cuenta que son los receptores, las enzimas, los canales y los transportadores. Tenemos también que ver lo que son los procesos a nivel de los receptores, los cuales van a participar lo que son las unión a proteínas G, que son las metaboproteicas, las relacionadas a unión de canales de iones, los cuales están relacionados a procesos enotrópicos, los de subunidad catalítica y también los citosólicos. A nivel enzimático tenemos la MAO, tenemos el COX-1 y 2, las xantino-oxidasas, las relacionadas a la glutaril, coenzima A reductasa, también a la colinesterasa, en los canales relacionados a la asociación de sodio, potasio, calcio y cloro, los transportadores de monoaminas, de bombas de transportadores, y lo que es el ATP, intercambiador de sodio y potasio. Hay que tener en cuenta la definición de receptores, que es una macromolécula celular de naturaleza proteica con capacidad de reconocimiento específico de una entidad química, ya sea hormona, neurotransmisor, autocoide o fármaco, y cuya interacción con tales moléculas dan lugar a una modificación de la célula o de su función. Los receptores son la proteína G, a canales iónicos, a subunidades catalíticas, al citosolo y a las regiones nucleares. Como se puede observar, tenemos los relacionados a los mecanismos de acción, como lo que son el sistema nervioso central, como lo que es la belladona, que generan procesos de liberación de atropina que van a generar una participación a nivel de la acetilcolina, lo cual conllevaría a un proceso de activación de las células ciliares, generando una pupila contraída o una pupila dilatada. Van a haber efectos propiamente de aumento de lo que es el proceso de la hiperhidresis, una disminución de la frecuencia de conducción a nivel de la región auriculoventricular, conllevando a bradicardias. Va a haber un proceso de estimulación con respecto a la secreción salival, producción del ácido gástrico, producción del jugo pancreático, procesos de peristaltismo incrementados a nivel intestinal y el tono del vago urinario va a estar aumentado. A nivel pulmonar se van a observar que va a haber aumento de la secreción bronquial con un proceso de constricción bronquial. Con respecto a los receptores, tenemos que tener en cuenta que los sitios de unión de un fármaco desde el quiera van a generar un efecto de acción selectiva. Esta va a estar sujeto a que la superficie de la célula, generalmente a nivel de la membrana, y que su efecto va a ser a nivel del interior del citosol. Tenemos las glándulas endocrinas, sus efectos van a ser a nivel del hipotálamo, el hipófisis, la tiroides, las glándulas adrenales y también las gonadales. A nivel de la entrada del estímulo sensorial, tenemos que el origen de la señal va a ser a nivel neuroendocrina, que va a generar un efecto a nivel del sistema nervioso en la región hipotalámica, generando liberación de hormonas hipotalámicas, que van a ser el primer objeto a nivel de la adenohipófisis, generando liberación de ACTH, de dirotropas, FSH y LDH, de también la hormona de crecimiento,
va a haber liberación con respecto a la prolactina y también con respecto a la oxitonina, a la DH, que es la hormona antidiurética. Tenemos los niveles sanguíneos para poder determinar cómo va a generar su afectación a nivel pancreático y a nivel de la insulina y el glucagón. El segundo blanco terapéutico es a nivel de la corteza adrenal, generando liberación de cortisol y aldosterona. Saber también que las tirotropas van a generar liberación de las hormonas tiroideas, la FSH y la LH van a generar procesos de liberación o estimulación folicular o a nivel de la liberación del ovocito. A nivel testicular va a generar que hay un efecto a nivel de la testosterona generando especialización con respecto a los espermátides, maduración con respecto a ellos. A nivel de la prolactina, se tiene que tener en cuenta que principalmente activada va a generar un desarrollo a nivel de las glándulas mamarias. La oxitocina va a generar que las glándulas mamarias ya desarrolladas hagan un proceso de constricción y sobreproducción o sobreestimulación para una producción de leche por parte de ellas, en lo que va a participar durante el proceso de la lactancia materna. Con respecto a los niveles sanguíneos de glucosa, van a ser la participación del páncreas, en donde se va a observar que va a estar disminuido la insulina y aumentar el glucagón. Otros tipos con respecto a los receptores, tenemos que tener en cuenta que son receptores acoplados a proteína G, que van a generar efectos de estimulación. Debemos tener también en cuenta que existen los receptores nicotínicos, glutamato, tenemos los receptores enzimáticos y por último tenemos los receptores citoplasmáticos. Con respecto a los receptores acoplados a proteína G, se tiene que tener en cuenta que la proteína G está definido por la composición de su unidad alfa. Tenemos alfa 1, 2, 0, Q. Perdón. Con respecto a los efectos, se tiene que tener en cuenta que está regulada por la subunidad alfa, lo cual va a generar un aumento de la adenilciclasa, generando a su vez un aumento de la corriente, permitiendo el ingreso del calcio. Si hubiera una disminución de la adenilciclasa, esto conllevaría a un aumento en la corriente del potasio. Si hubiera una disminución de la corriente de calcio, va a generar también una participación de la regulación de la subunidad alfa. Un aumento de la fosfolipasa, tenemos intercambio sodio-hidrogeniones, un proceso aumentado de la fosforilación de la guanil monofosfato ciclasa, participación a nivel de la visión, y con respecto a la adenilciclasa se tiene un proceso de lo que es la olfacción. Con respecto a los regulados por las unidades beta-gamma, se tiene que tener en cuenta las corrientes de potasio operadas por receptores, la adenilciclasa y la fosfolipasa. Lo relacionado a efectos de los receptores nicotínicos son los receptores acoplados a canales iónicos. A nivel de los receptores de enzimas, se tiene que tener en cuenta que son receptores de factor de crecimiento, receptores de factor neurotrópico, a nivel de la tirosinfosfatasa, receptores de factor de crecimiento tumoral beta, también los receptores de la guanil. Con respecto a los receptores citoplasmáticos, están relacionados a procesos de regulación de la transcripción mediados por las esteroides, los renitidoides. Las proteínas G hay que tener en cuenta que son proteínas heterodrémicas en las cuales se van a encontrar tanto su unidad alfa, beta y gamma. Tenemos las proteínas G estimulantes como la adenilciclasa y los inhibitorios también de la misma adenilciclasa. Tenemos los reguladores, que son las proteínas reguladoras de la apertura de calcio. Pueden tener también los acoplados a lo que es rodopsina. Tenemos la de activación de la fosfolipasa C y procesos relacionados al transporte de iones. Los receptores adrenérgicos, como pueden observar, van a cambiar a nivel de su conformación o su morfología. Tiene la alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D,
alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C. Con respecto a sus efectos metabólicos de las catecolaminas, se observa que va a generar afectaciones a nivel de las regiones beta y la participación de la adrenina, lo cual va a generar que el ATP pase a obtenerse elementos 3, 5 AMP fosfato, lo cual va a generar un proceso de la estimulación de la gluconeogénesis. Y esto es a nivel del hígado. Esta misma participación del mismo elemento químico se tiene que tener en cuenta que va a participar el ATP en AMP, en 3.5 AMP. Y estos son procesos que van a intervenir a nivel de la glucogenólisis, a nivel del músculo esquelético. Este mismo proceso que puede generar una activación a nivel de la adrenalina, que va a conllevar que el ATP pase a ser a 3.5. Estábamos hablando de los ligados a los acoplados a las proteínas G. Tenemos los relacionados a las catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina y de la dopamina. Los relacionados a la acetilcolina, relacionados a los aspectos de los muscarínicos. Otra proteína G acoplada es los ligandos hacia la adenosina, la angiotensina, el péptido natriurético auricular, la bradicininina, la bombecina, la calcitonina, lo que son también los navicinoides, la endotelina, la GABA, específicamente también los glutamatos, lo que es relacionado a la serotonina, la histamina, los leucotrienos, los neuroleptidos, los péptidos opioides, tipo los relacionados a los que son las endorfinas, las encefalinas, y también los péptidos intestinales vasoactivos, que es el BIP. Vamos a hablar los relacionados también a los aspectos diversos de los ligandos, en el cual vamos a ver que está relacionado a los aspectos de lo que es la participación de la 5-HT, también la histamina o acetilcolina, los relacionados también a los aspectos de los aminoácidos y el glutamato, los lípidos, la prostaglandina, los leucotrienos, las enaminas, el péptido y las proteínas con respecto al FSH, LH, TSH, endorfinas, angiotensinas, lo que es el ACTH y la bombecina. Y otros que están relacionados también son productos a nivel de olores, luz, lo que son las ferormonas, los opiáceos y los cannabinoides. Debemos tener en cuenta los procesos de las respuestas biológicas que van a generar una proliferación diferenciada del desarrollo, procesos de supervivencia celular y angiogénesis. Con respecto a la diniciclasa, se tiene que tener en cuenta que va a aumentar su concentración a nivel de la MPB cíclico, generando mayores factores de transcripción, generando una sobreexposición o una sobreregulación de la expresión genética a nivel del núcleo. Se tiene que tener en cuenta que en la participación va a intervenir el primer mensajero del receptor transductor efector del segundo mensajero. Esto fue determinado en 1936 por Lewis en la identificación del ligando y el primer mensajero a través de lo que es el receptor y sus subunidades beta, gamma y alfa. Específicamente la subunidad alfa, que es de la proteína G, va a realizar el adicionar un grupo fosfato. Tenemos el GTP, que va a convertir al GDP, que es el guanil trisfosfato, y a convertirlo posteriormente al guanil difosfato. Con respecto al segundo mensajero, determinado por Schrödinger en 1971, en el cual se observa la generación del óxido nítrico a través del óxido nítrico sintetasa. Con respecto a la plasticidad de los receptores, hay que tener en cuenta que existe una regulación hacia la baja, una infrarregulación, un proceso de catarregulación, regulación hacia la baja que genera una disminución del número de receptores de respuesta al aumento crónico del estímulo, los cuales son las concentraciones del ligando exógeno. Una regulación hacia arriba o hacia la alta se tiene que tener en cuenta que va a haber un aumento del número de receptores de respuesta generando una disminución a nivel crónico, lo que va a generar la concentración del ligando exógeno.
Con respecto a la difusión a nivel de los receptores, tienen que tener en cuenta la participación de ausencia parcial o completa del receptor, disminución de la afinidad de los receptores, alteración de los números de receptores, formación de los anticuerpos versus los receptores. Con respecto a lo que es la relación de los cambios de los números de receptores en la membrana, tenemos la resistencia a la insulina en individuos obesos, resistencia a la insulina en aquellos que tengan acatosis nigricans, los procesos de desensibilización asociados al asma, procesos de diabetes insípida nefrogénica, diabetes insípida hipotalámica y también los relacionados a las hipercolesterolemias familiares. Defectos en los receptores citoplasmáticos se tiene el testículo feminizante, el cáncer mamario, la leucemia mieloide. Se tiene también los anticuerpos antirreceptores, están relacionados a enfermedades tipo miastenia gravis y la enfermedad de Graves. Alteraciones de los segundos mensajeros por procesos de inhibición o activación de la adenil ciclasa o anil ciclasa, inhibición o activación de las proteincinasas específicas, efectos de deficiencia o activación de las fosfodiesterasas, disminución o aumento de los ionocitis, cambio de la regulación con respecto a calcio y la calmodulina, específicamente es la relación de los transportadores de calcio, y también con respecto a la disfunción del tercer mensajero a través de lo que es la fosforilación y también los lugares de John, que son los puntos de unión a nivel celular. Los receptores deben tenerse en cuenta los receptores macromoleculares relacionados a proteínas. Las proteínas reguladoras vamos a observar lo que son las hormonas de tipo factor de crecimiento, los crecimientos estructurales tipo tubulina. Procesos de transporte relacionados a los receptores de intercambiadores de sodio-potasio a través de la participación de las ATPasas, ácidos nucleicos, las enzimas vías metabólicas, que son los dihidrofosfolatos, las reductasas y la acetilcolinesterasa. Los reductores fisiológicos se tienen en respuesta a las proteinasas, regulando el crecimiento, la diferenciación y el desarrollo celular. Se van a observar las proteincinasas de tirosina específicas a nivel de la insulina, factor de crecimiento endémico, factores de crecimiento derivados de plaquetas y algunas linfocíticas. Tenemos también las relacionadas a las proteincinasas de serina, las relacionadas a la trionina, factor beta, que son los transportadores de crecimiento específicamente. Los receptores relacionados a los péptidos natriuréticos auriculares y péptidos de guanil dominio intracelular tienen que tener en cuenta los que son también de canales con tipo conducto iónicos, los colinérgicos nicotínicos tipo GABA, glutamato, aspartame y lisina. Los receptores acoplados, las proteínas G, tenemos los receptores de amina, biógenos, los eucosinoides, las enzimas de acetilciclasas, las fosfolipasas A2, C y D, canales de calcio, potasio y sodio, la regulación de lo que es multifásicas en función celular, proteínas G y efectores, son de redes complejas. Tenemos los factores de transcripción, los relacionados a los receptores, perdón,